Hola, bienvenidos a Uno a con Barney. En este capítulo vamos a empezar a trabajar con la quinta propiedad de la transformada de Laplace de una función periódica. Entonces vamos a entender el concepto de una función periódica. F de t es periódica y de periodo t mayor que 0. Si f de t minúscula más t mayúscula es f de t minúscula para todo t minúscula en el dominio de la función. Y al menor número positivo t mayor que 0 que satisface la igualdad, ese va a ser el periodo de la función. Y con ese es que nosotros vamos a trabajar. Pero una función puede tener muchos periodos. El objetivo de este video es primero entender un gráfico de una función periódica y cuál es el periodo y además cómo funciona esta igualdad. Y para ello voy a considerar el siguiente gráfico. Esta recta que va de 0,4 a 4,0. Este puntico es 4,0. Entonces, esta recta. Este intervalo tiene longitud 4. 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 Y así sucesivamente. Y entonces vamos a repetir ese gráfico en cada uno de esos intervalos. Vamos a repetir el gráfico en cada uno de esos intervalos, ¿no? Aquí estoy repitiendo el gráfico, ¿no? Y puntos suspensivos. Entre 16 y 20 repetimos el gráfico. Y que quede muy claro, vea, esta longitud, exactamente esta longitud, y está el mismo gráfico en el sentido de que es la recta, esta longitud y esa longitud son todas las longitudes iguales. Entonces, la longitud de ese intervalo cualquiera es 4. Eso es lo que recibe el nombre de el período 4. Porque ese es el menor que empieza a repetirse, ¿no? Otro periodo puede ser 8. Uno grafica entre 0 y 8 y luego hace el mismo gráfico entre 8, por ejemplo, y 16. Entonces, en este caso, el menor número positivo que satisface esa igualdad para el gráfico de esta función, o para este gráfico que tengo aquí, es t igual 4. Entonces, vamos a ilustrar que f de t es exactamente f de t más 4 para todo t en el dominio de la función. Entonces observen el gráfico de una función periódica. El gráfico se repite en intervalos de igual longitud, pero los intervalos tienen que ser consecutivos, o sea, así como está. Este es el gráfico que corresponde a una función periódica y de periodo 4. Ahora vamos a ilustrar esa igualdad que está ahí. Entonces, por ejemplo, si por aquí está 1, observe, este es 1. Entonces simplemente f de 1, ¿a qué debe ser igual? Entonces, si por aquí está 1, 1 más 4 es 5. Por aquí está 5, ¿no? Entonces va a ser exactamente a f de 1 más 4 que debe ser f de 5. Y entonces uno mira, ¿cuánto vale f de 5? Pues es esta altura que está aquí, que corresponde a esa función que está ahí, que es exactamente esta altura. Si tomamos 1, 2, tomemos este 2 y miremos, ¿cuánto vale f de 2? F de 2 debe ser exactamente f de 2 más 4. O sea, simplemente debe ser f de 6, ¿no? Entonces, por aquí está 2. ¿Dónde está 6? Vea, por aquí está. Esta altura tiene que ser exactamente esta altura. Si usted se para por aquí, por ejemplo, esto es 9. 9 más 4 es 13. Esta altura tiene que ser exactamente esta altura. Eso es lo que dice la propiedad. 9, f de 9 debe ser igual a f de 9 más 4, que es 13. Esta altura gráficamente se puede visualizar. Y así, para cualquier valor de t en el dominio de la función, f de t es exactamente f de t más 4. Eso gráficamente. Ahora analíticamente. El gráfico de esta función simplemente es f de t igual, la ecuación que representa este gráfico es simplemente f de t igual a 4 menos t. La ecuación que representa ese gráfico, este gráfico corresponde a este mismo gráfico, pero trasladado en 4. O sea, voy a escribir por aquí, bueno, el periodo ya sabemos que es 4. O sea, ¿cuál es la ecuación que representa este gráfico? Entonces simplemente corresponde a esta trasladada en 4, o sea, f de t menos 4. ¿Cuánto vale f de t menos 4? 4 menos t menos 4. Como quien dice, esto es 4 menos t más 4. Como quien dice, esto es 8
menos t. Entonces, esta ecuación de este gráfico simplemente es f de t menos 4, o sea, simplemente 8 menos t. En forma análoga, la ecuación que representa este gráfico va a ser f de t menos 8, ¿no? La trasladamos, 8, y va a ser simplemente 12 menos t, y así sucesivamente, ¿no? 12 menos t y así sucesivamente. Entonces vamos a mirar que esos valores son exactamente los mismos reemplazando en las funciones. Vámonos con f de 1. ¿Cuánto vale f de 1 acá? ¿Cuánto vale f de 1 en la ecuación? F de 1 vale 4 menos 1, 3. Este 3 debe ser exactamente f de 5. ¿Cuánto vale f de 5? Entonces reemplazamos aquí t por 5. ¿De acuerdo? Aquí me queda f de 5 menos 4, 1. ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto vale cuando yo reemplazo aquí t por 5? 8 menos 5, 3 exactamente. ¿De acuerdo? O sea que esto se cumple. Vámonos con el 2. ¿Cuánto vale f de 2? F de 2 está por aquí. ¿Cuánto vale? 4 menos 2, 2, ¿no? Vamos por aquí. ¿Cuánto vale f de 2? F de 2 debe ser exactamente f de 2 más 4. ¿Cuánto vale f de 2? Entonces me paro aquí y reemplazo aquí. F de 2 vale 4 menos 2, 2. Y esto debe ser igual a f de 2 más 4, que es 6. F de 6, no, perdón. Debe ser f de 6, ¿no? ¿Cuánto vale f de 6? Nos situamos aquí. F de 6 es f de 6 menos 4, o sea, simplemente f de 2. Y simplemente va a ser 8 menos 6, que es exactamente 2. Y de esa misma forma podemos probar, teniendo las ecuaciones en forma analítica, que f de t es exactamente f de t más 4, ¿no? Con cualquier otro punto que ustedes quieran escoger, si escogen otro, reemplacen en las ecuaciones y vean exactamente que la altura es exactamente la misma. Hasta pronto.